abriendo más el abanico, el médico de atención primaria, ¿no? Eh, si bien es cierto, la medicina familiar es una especialidad eh, que se enfoca y se fundamenta en la atención primaria, hay otras especialidades clínicas sobre todo que también realizan el enfoque pues en atención primaria, ¿no? A ver. mm, Dejar esta premisa, ¿no? De lo normal que conocemos, hablar o etiquetar a las personas, ¿no? O a los pacientes, ¿no? Con esto que es típico, lo que ya vimos en la clase pasada, el informe que hizo este señor y que revolucionó toda la formación de medicina, las repercusiones que trajo el modelo, ¿no? Dejándonos ver la parte del quehacer del día a día, lo cotidiano, y centrarnos más que todo en la parte recuperativa y dejar de lado la parte preventiva promocional, las consecuencias que trajo, hablando en el grupo de ustedes, los estudiantes, que se perdió esa perspectiva, ¿no? En la profesión de la visión natural de la enfermedad, ¿no? Y relacionarla con la percepción de los problemas de salud, el entorno familiar y social y la prevalencia que pueda tener ¿no? También aspectos de la integración en la dimensión psíquica, física, social de la persona en relación a la promoción y la prevención de toda enfermedad, ¿no? O problema de salud. Nos vamos a encontrar muchos profesionales en, bastante galardonados, pero a veces hacemos preguntas básicas o simples que no les es complejo contestarlas, ¿no? Eh, en la búsqueda, pues, de la solución a esta subespecialización y tecnificación que se fue avanzando, porque aparecieron las subespecialidades, ¿no? Se tecnificó todo mucho más, este, se perdió estos aspectos o estas atribuciones que deben de ser inherentes a todo médico, ¿no? Que tienen que ver con la relación de satisfacción del usuario, ¿no? No solo en la práctica ambulatoria, sino en la práctica hospitalaria y la de emergencia, sobre todo, ¿no? El no juzgar, ¿no? Entender el problema, dar soporte, el tratar siempre de ser honestos en todo aspecto, con nosotros mismos y sobre todo con los otros. Actuar como un socio en el mantenimiento de la salud, ¿no? Hacerle ver que se trata de una indicación de un lado, sino de un acuerdo compartido, ¿no? Poder ver las condiciones serias y no serias, ¿no? Siempre tener en cuenta el aspecto emocional con lo físico, saber escuchar, el siempre estar promoviendo estilos de vida saludables, ¿no? Tener un acercamiento un poco más cercano para tratar de ayudar cualquier otro problema y hacerle ver que ese médico desde esa perspectiva va a estar siempre en el transcurso de su vida, ¿no? Eso es lo idóneo, ¿no? Entonces, no dejar pues de descuidarnos en aspectos fundamentales que tienen que ver pues con lo que he mencionado antes, ¿no? Por eso es importantísimo eh, tratar de saber ordenarnos en el uso de acuerdo a nuestra realidad de los tiempos, ¿no? De cómo comunicarnos con la persona, de qué tanto nos reentrenamos, ¿no? En revisión de guías, en el día a día, ¿no? Para poder ser mejores médicos y cumplir con los objetivos de dar una prestación lo más integral posible, ¿no? Entonces es ahí que, como se fue perdiendo eso,
se pensó en la creación de la especialidad de medicina familiar. Yo mencioné que luego de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, eh, se, después empezaron ya con ciertas reformas, ¿no? Este, Siguieron ya años posteriores, en el 56, se creó la especialidad de medicina familiar en Estados Unidos a raíz de un informe de dos reconocidos médicos en función de tratar de abarcar, ampliar más los aspectos de prevención, promoción y cuidado, ¿no? Aparte de la parte recuperativa, ¿no? En Cuba, por ejemplo, se empezó en la década de los 70, ¿no? A raíz del inicio de la dictadura y con la fuga de algunos profesionales en ese entonces, el gobierno, muy aparte de la inclinación política, supo darle buena eh, atención constante a todo lo que tenía que ver con estos aspectos de atención primaria. Más o menos esa es una idea para darnos cuenta en América Latina cómo fueron apareciendo en el tiempo, este, inclusive algunos que mencioné, así como europeos y americanos antes de Alma Ata y después de Alma Ata, los que se ven a continuación, ¿no? Eh, en estos dos sistemas que mencioné en la clase pasada, Beveridge y el Bismarck, que son dos, digamos, sistemas de salud en función a un modelo, eh, el eje principal de donde se sustenta este modelo es con los médicos en atención primaria, ¿no? Y son estos médicos de familia o Inglaterra, General Practitioner, en fin, dependiendo el país que sea y el nombre que le han puesto, ¿no? Habíamos hablado que también habían destinado buen, buena cantidad del porcentaje del Producto Bruto Interno según cada país, que a diferencia de Latinoamérica, pues estamos bastante por debajo, ¿no? En comparación a la realidad europea. Este es un cuadrito comparativo más o menos para darnos cuenta de lo que tiene que ver con la seguridad social y el Ministerio de Salud, en función a los países que estamos viendo ahí descritos. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, Disculpe que dime. lo interrumpa. Lo que pasa es que en el grupo de la promoción varios compañeros han mencionado que están en espera de la clase y todavía no pueden entrar porque tiene que aceptarlos. A ver, dame un minuto porque les he dado a admitir a todos. Ya, ya, doctor, muchas gracias. Ciertas especialidades eh, del año 22, ¿no? Para que se den una idea más o menos de cuáles son siempre las quirúrgicas, pues, son las que realizan más procedimientos de tipo, procedimientos, ¿no? Que algunos pueden ser en sala de operaciones, son las que tienen mayores capacidad de ingreso, ¿no? Y bueno, la medicina de familia hay que entenderla como una disciplina académica, ¿no? Como y una especialidad médica, ¿no? Se fundamenta en principios como continuidad, acción anticipatoria y el estudio de la familia, ¿no? Habilita al profesional para proveer los cuidados de salud continuos e integrales en el contexto de esta familia a toda la población sin limitación de sexo, edad u otro tipo, ¿no? Eh, Esto es la conceptualización en lo que es Estados Unidos, según la Asociación Médica Americana. La medicina de familia es la especialidad a la cual concierne la salud total del individuo y su familia. Dentro de ella se integran las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta. Y la visión de esta especialidad no se limita a la edad, sexo, sino a un enfoque integral, ¿no? Como mencionábamos en la otra. Responsabiliza al médico, al
es el médico el que se responsabiliza de una población, lo mismo sin distinción de sexo, enfermedad o sistema orgánico, que proporciona una atención integral, ¿no? Son varias conceptualizaciones que vamos a ver. Pero ¿por qué decimos entenderla como una disciplina, no? Porque cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de un cuerpo de conocimientos, digamos, propios, que tienen que ver con eh, el cumplimiento de unos procesos que tienen que ver con el estudio e intervención de la familia, los ciclos de la vida familiar y los instrumentos que utilizamos para en esta etapa de proceso, ¿no? Por eso es que lo entendemos como una disciplina, ¿no? La práctica puede ser muy variable, de acuerdo a la realidad de cada país, ¿no? El fondo, núcleo, la especialidad, normalmente es el mismo, pues, ¿no? El enfoque integral, ¿no? Preventivo promocional con la, este, solución de problemas, pues, eh, digamos, de baja complejidad, mediana complejidad, y en algunos casos dar algún soporte previo de problemas de mayor complejidad, ¿no? Entonces, hay que entender, significar, el distinguir los modelos el modelo biomédico y del modelo biopsicosocial, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en un cuadrito, ¿no? Es importante eso porque la diferencia entre la medicina centrada en la enfermedad y otra centrada en el paciente, ¿no? Son aspectos totalmente distintos, ¿no? También estos conceptos salen del marco de la medicina tradicional, ¿no? Que aprendemos en las escuelas de medicina, sobre todo los más antiguos, como el que habla, que básicamente pues están fundados en teoría y práctica, en formación a conocimiento de enfermedades, la formación netamente recuperativa, ¿no? Estos son el listado de procedimientos que eh, en todos en todos los países, la mayoría realiza. Eh, Acá no realizamos la totalidad de todos, ¿no? Los procedimientos, pero en otros países sí los hacen a totalidad cabal, ¿no? Y acá nosotros podemos ver en el listado que hay algunos procedimientos que acá los entendemos que lo hace otro especialista y allá no, ¿no? Por ejemplo, colposcopías, anoscopías, ¿no? Infiltraciones, ¿no? Lavado de oídos, ¿no? Son como yo mencioné en la clase pasada, un sistema sanitario, digamos, eficiente, que está respaldado en el enfoque de atención primaria, este, eh, tiene su primer nivel con establecimientos bastante resolutivos, ¿no? Y en ese primer nivel no solo encuentras lo que nosotros conocemos acá como un simple estetoscopio y tensiómetro y otras cosas más, no, ahí hay equipos y se realizan procedimientos que son los que estamos viendo acá, que es reconocido de usarlo por los médicos de atención primaria, ¿no? Hay que conocer también los principios de Maguini. Este doctor es digamos, el padre de la medicina familiar en Canadá, y él mencionó estos principios, ¿no? El médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos o grupo de enfermedades. El médico tiene que estar siempre comprendiendo el contexto de la enfermedad, ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad en la prevención y en la educación, ¿no? Siempre estamos viendo en la práctica que hacemos el riesgo que puede tener cualquier población. Este, Nos consideramos una parte de el ámbito en el cual estamos dando nuestras prestaciones, eh, que es lo idóneo, pues lo lógico que deberíamos de estar compartiendo.
El médico de familia ve a sus pacientes en casa, así como en el consultorio o en el hospital, en cualquiera de esos tres escenarios, y el médico de familia es un gerente de recursos, ¿no? ¿Cómo distinguir entre el modelo biomédico y el biopsicosocial? Acá hay un ejemplo. María es un paciente de 16 años quien acude a consulta acompañada de su madre por presentar episodios de cefalea desde hace 4 meses. Estos duran de 2 a 4 horas, son de moderada intensidad, tipo opresivo y predominantemente en región occipital, sin fotofobia y fonofobia. María no tiene antecedentes patológicos de importancia y tiene un examen físico normal, excepto por cierta contractura a nivel cervical. Lo característico que normalmente vemos en profesionales que no están inmersos en este enfoque de atención integral, siempre están pensando en lo más complejo y eso conlleva que el pedir una serie de exámenes de laboratorio o de ayuda al diagnóstico que de repente revisando con detenimiento la premisa anterior, el relato anterior, no son tan necesarios, ¿no? Entonces, siempre eh, los médicos de atención primaria, tienen que enmarcar no solamente a la persona, sino su entorno, ¿no? La familia y algún otro campo de repente laboral, de estudios, que de repente puede estar siendo parte del problema por el cual se está acercando, ¿no? Entonces, eh, no hay que estar pues viendo este ejemplo, ponernos a pensar en tener que estar pidiendo una serie de exámenes de laboratorio o de ayuda diagnóstica que con un buen relato y anamnesis, jalando la información requerida, podemos correlacionar y darnos cuenta que de repente esto puede ser un aspecto tensional, ¿no? Y dependiendo, estamos hablando de la edad de una adolescente de 16 años, ¿no? De repente desórdenes menstruales, en fin. eh, no hay que siempre estar pensando en lo complejo, ¿no? Es así que entre la entrevista y la valoración clínica que nosotros hagamos, mientras mejor entrenamiento tengamos en utilizando bien los tiempos y sepamos preguntar lo directo, lo que hay que indagar y nuestra exploración física, pues vamos a tener una confianza en la clínica que estamos haciendo, vamos a poder tamizar lo justo y necesario, le vamos a poder dar una interpretación con bastante lógica y entendiendo todo eso, dando una explicación clara, no compleja a la persona o al paciente, pues la adherencia va a ser muy importante en este caso, ¿no? Entonces, esto es medular, ¿no? Que lo ideal es pues, que cualquier especialidad, independiente del lado quirúrgico o clínico, sepan pues desarrollar bien esto, ¿no? Paradigmas que hay que romper entre la medicina tradicional y el nuevo paradigma de la atención, la medicina en atención primaria, este, comparando entre medicina general, considerar pues que la enfermedad no está separada de la persona ni del medio ambiente, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en el contexto anterior, ¿no? En el caso relacionado a las causas de las enfermedades son múltiples y de conocimiento, y el conocimiento se emplea en el contexto de la persona, no hay que entender eso, ¿no? No hay que quedarnos solamente en un agente teológico, ¿no? Este, eh, la tarea del profesional consiste en comprender la naturaleza del problema, así como entender
a la persona y el significado que tiene la dolencia para esta persona, ¿no? Entonces, eh, no prima el diagnóstico principal que uno puede dar, sino el peso que le está dando la persona o el paciente a su problema, ¿no? La relación médico-paciente tiene un efecto importante sobre la enfermedad y su evolución. El paciente también es responsable de su salud, por eso digo que es un trabajo compartido y ya no es simplemente el recepcionar una serie de indicaciones u órdenes, y entender que todas las enfermedades tienen componentes tanto mentales como físicos, ¿no? No quedarnos en considerar pues que las enfermedades mentales nunca están asociadas o ligadas a la parte física, ¿no? ¿Qué caracteriza la atención de médico de familia? Pues una serie de aspectos que son importantísimos, se traducen a través de pequeños gestos, ¿no? Como el comunicarnos bien, ser amables, el saber escuchar, el dar una recepción cálida, ¿no? Cuando conversemos directamente a las personas, dirigiéndonos a ellas, el ser pues receptivo en lo que nos digan, no decir de manera tajante, no, esto no es así, punto. Este, hay que saber, hay que ser bien sutiles en estos pequeños gestos, ¿no? La continuidad, que es el brindar cuidado al individuo durante un periodo de tiempo continuo, como se dice. La integralidad, ¿no? A englobar todas las perspectivas biológicas, mentales, sociales, el ser un coordinador del cuidado, ¿no? Entre lo que indica el médico y lo que debe hacer la persona y su familia, no solamente él. Y pues no solamente quedarnos en la parte de la persona, sino también de repente ejecutar diagnósticos ya de entornos más grandes, como la parte comunal, ¿no? Que ayude pues en algún momento que se requiera movilizar ciertos recursos, ¿no? Y siempre estar dando una orientación a la familia, ¿no? Porque pues es inherente que están ligados, ¿no? No están separados, ¿no? Y es importante la intervención de los familiares en el proceso de esta adherencia en las indicaciones que da el médico de atención primaria, ¿no? Y siempre estar con una perspectiva de prevención, ¿no? Buscando factores de riesgo, ¿no? Para evitar complicaciones del problema que ya puedan tener, que siempre generalmente son los crónicos, y siempre el estar promoviendo estilos de vida saludable, ¿no? Entonces, es importante pues darle el peso en el escenario del sistema de salud al médico de atención primaria, porque él es el recepcionista en la puerta de entrada al sistema del usuario o del ciudadano, y no se le puede pues considerar en un nivel menor que el de otras especialidades u otros niveles de atención, ¿no? Por eso cuando hablábamos en la clase anterior de esa diferencia en el entendimiento de atención primaria, pues que radicaba en los enfoques, hay que entender pues que todos los niveles son importantísimos, en todo se hace atención primaria y en todos pues todos tienen la importancia en su debido momento según el circuito que esté y el momento en el que esté la persona ¿no? Acostumbrarse a esto que ya no se ve mucho, ¿no? El que los niños que se van convirtiendo en adolescentes y luego en adultos, vean pues estos cambios en el médico sería lo ideal, ¿no? Pero el sistema a veces o la realidad no lo permite, ¿no? Y bueno, estos son aspectos de fortaleza, digamos, en lo que es la medicina familiar, el darnos cuenta que
ya hablando en cuestiones de porcentaje, para que nos demos cuenta, ¿no? El tiempo con el mismo médico, este, reduce, ¿no? Miren, en un 13% los usos del servicio de emergencia, este, en un margen 2 a 3 años, si estamos hablando en 15 años es más, ¿no? Reduce las hospitalizaciones en un corto tiempo de 2 a 3 años, habla del 12%, en 15 años 28%, la mortalidad lo mismo, o sea, en la medida en que el sistema sanitario se vuelva más eficaz y eficiente, se podrá ir corroborando esto, ¿no? Entender que el cuidado del paciente, de todo el paciente, es el objetivo principal, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Esto es con una reflexión del eh, presidente de la Sociedad de Medicina Familiar en Baylor, ¿no? Robert Raquel. Bien, vamos a pasar ahora a los instrumentos. Bastantes, pero yo creo que estos son los más importantes. Cuando hablamos de técnicas y herramientas para la atención en medicina familiar, hay que hablar, hay que entender que los instrumentos abarcan este, ciertos campos, ¿no? Que abordan relacionados algunos a la estructura familiar, otros a la función en la familia, otros al ciclo vital familiar, otros que tienen que ver con acontecimientos vitales de la familia, la evolución geriátrica integral por la que tiene que pasar toda familia cómo es el sistema de registro, ¿no? A ver, en esta diapositiva no se la olviden, por favor. Siempre va generalmente como pregunta de examen. Es muy simple, ¿no? Te hace entender de manera general sobre lo que estamos hablando de estos instrumentos, que algunos sirven para lo que es evaluar y otros sirven para lo que es registrar, ¿no? Y hablando en, la, en lo que es evaluar, este, ¿qué es lo que evaluamos? Pues los tipos de familia, la estructura de la familia, las funciones familiares, el ciclo vital familiar, los acontecimientos estresantes, lo que hemos presentado y que vamos a hablar, el familiograma, y esto que nos permite realizar una atención familiar, este, digamos, eh, de tipo estructural, longitudinal y funcional, ¿no? Que nos va a llevar en esta atención integral. Si hablamos de lo que es registro, estamos hablando de todo lo que concierne pues en la entrevista familiar, la historia clínica orientada por problemas, los programas de salud familiar, las tarjetas de registro, carpetas de registro, varían los nombres. Esto que nos permite eh, dar una atención comunitaria ya, de manera comunitaria, ¿no? Y con el objetivo, pues, de obtener diagnósticos de salud o generar programas de salud mediante participación comunitaria, ¿no? Entonces, es un cuadrito muy, muy dinámico de entender esto, ¿no? ¿Qué es la familia? Vamos a encontrar muchas concepciones. Esta es, digamos, la estándar, la que dicta la ONU, un grupo de personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos, ¿no? Esa es la, este, la conceptualización más general de lo que es familia, ¿no? El Ministerio de Salud hay que tomar en cuenta como comentario aparte, porque no siempre se va a cumplir el factor sanguíneo de, ligado para decir que es familiar. Pueden ser personas que conviven bajo un mismo lugar, pero lo que dicta qué grupo se le debe considerar una familia para el Ministerio de Salud es del
digamos, de la olla, por decirlo así, donde comen las personas, ¿no? Si en una vivienda hay dos grupos familiares y comen en dos grupos de personas, por decirlo, y comen en distintas cocinas, por decirlo así, pues estamos hablando de dos grupos de familias, ¿no? Bien, los tipos de estructura familiar, el nuclear, la familia extensa, la monoparental, la binuclear y los equivalentes familiares. Aquí podríamos decir que con lo que está de manera muy acelerada cambiando las sociedades, sobre todo más en unos lugares que otros, ya habría que considerar otros aspectos que ya escapan uno a esta conceptualización eh, común que es la que estamos presentando. Por ejemplo, ya no solamente hay monoparental, ¿no? Sino parejas de mismo sexo, ¿no? Entonces, en algunos casos reconocidos legalmente, no solamente para convivir y reconocer estados de legales o de propiedad, sino también en algunos lugares para crianza de niños, ¿no? Un poco que rompe los esquemas conceptuales de lo tradicional de una familia, pero este, se ve ahora bastante esto, ¿no? También hay que hablar de la estructura de la familia. Cuando hablamos de estructura en algunos aspectos, por el desarrollo moderna tradicional, cuando hablan por su demografía urbana rural, por su composición nuclear extensa compuesta, por su integración integrada, semi-integrada, desintegrada, y por su tipología campesina, obrera, profesional. Hay que tomar en cuenta también las funciones familiares fundamentales básicas, la socialización, el cuidado, el afecto, la reproducción y el estatus, y el conocer también las etapas críticas que toda familia pasa por ellas, el embarazo, el nacimiento de los hijos, enseñarse de la sexualidad, estado laboral, la muerte de uno de los miembros, ¿no? Conforme van avanzando en esa línea de trayectoria de edad, ¿no? Esto es algo de lo que mencionaba de cómo se está modificando en América Latina estos cambios en la sociedad. Aquí vemos que hay algunos países que ya están reconociendo este matrimonio igualitario. Y hay otros minoría como Paraguay que está prohibido. En fin, el tiempo irá diciendo cómo se van a dar las cosas, ¿no? Porque son aspectos también que generan mucha discusión, ¿no? A la hora de conversarlos más a fondo. Este es otro comentario también que es importante. Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, que un hombre que está perdiendo lo que la hace única, ¿no? La mujer no solo fue creada para hacer todo lo que puede hacer un hombre, sino la mujer también fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Eh, a veces se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Este, también esto es algo de la realidad que nos está afectando, ¿no? En el aprendizaje, hablando del aprendizaje, haciendo una comparación de hogar versus escuela, la escuela pues nos enseña lo que estamos viendo, ¿no? Las matemáticas, el lenguaje, la literatura, las ciencias sociales, en fin, pero lo que está a la izquierda es lo que viene de casa, ¿no? Que está relacionado con los valores que se supone que en la escuela nos deben de reforzar, ¿no? Y esto es algo que nuestra sociedad, ya hablando de nuestra realidad, está sufriendo mucho, ¿no? No solamente en el aspecto de educación, sino en la pérdida de valores y estos aspectos que son importantísimos dentro del núcleo de la familia, ¿no? Hablando de las funciones de la familia, lo que en toda familia se da, comunicación, afectividad, apoyo, adaptabilidad, autonomías, reglas y normas. No hay familia donde no se dé esto. Se podrá dar en mayor este,
acentuación que uno que otro, pero de acuerdo a esa realidad, su hiene y la familia, pero siempre se da. Cuando hablamos de comunicación, es la función primordial que puede estar dada por variados mensajes, ¿no? Un lenguaje común y un lenguaje propio, ¿no? Hay cosas que a veces son características particulares de una familia que otros que no son integrantes no la entienden. Sobre todo cuando hay ascendencia de otro tipo de razas, ¿no? Los japoneses, los chinos, en fin, europeos, que han emigrado y están ahí es donde se ve más estas, de repente, variados mensajes de un lenguaje propio, ¿no? La afectividad, algo que está muy debilitado en esta realidad, ¿no? La expresión de relación de cariño, ¿no? De amor que se tienen los miembros de esta, que es una función básica, pues, ¿no? En la cual nos ayuda a pasar ciertos momentos de crisis, ¿no? El apoyo, que puede traducirse de diferente manera según la realidad de esa familia, pero es la manera como comparten estos grupos de personas, inclusive relacionados a sus creencias, estos afectos que se tienen, ¿no? La adaptabilidad es importantísimo. Se dice que toda familia, mientras mayor grado de adaptabilidad posea, vas a tener mucho más éxitos en sus logros como grupo, ¿no? A diferencia de otras familias que están más expuestas a, a una serie de aspectos disfuncionales en relación a la familia, por no saber, pues, afrontar estos cambios y no le da pierden esa capacidad de adaptación. La autonomía es fundamental, se diferencia en algunos miembros que otros, sobre todo en los que son, digamos, la cabeza de la familia, o también lo vemos en realidades como las que estamos viendo en la imagen, eh, niños pequeños que ya desde pequeños están trabajando y ya tienen un rol y una mirada diferente a la de cualquier otro niño de su edad, ¿no? Porque ya están haciendo funciones de adultos y de acuerdo a su necesidad y su realidad, ¿no? Y estos niños en estos ejemplos le da mucha mayor capacidad de maduración en algunos aspectos. Claro que también están más expuestos a, de repente, riesgos en sociedad, pues, grupos no deseados, ¿no? Donde se pierden valores y otras cosas. Las reglas y normas que son fundamentales. En mis épocas yo sabía, no tenía que preguntar, pero si yo salía, sabía que no podía regresar más de la 1:30, 2 de la mañana. Son cosas que están establecidas y hay que saber, eh, hay que entenderlas y cumplirlas, ¿no? Entonces, igual es en toda familia, pues cada uno tiene sus tipos de reglas y normas y es importante cumplirlas y respetarlas. Ya pasando a hablarlo, el ADGAR familiar es un instrumento creado por Smithson en Seattle en el 78. Es un cuestionamiento autoministrado. Consta de 5 preguntas cerradas. Evalúa 5 áreas de las funciones familiares. Están calificadas a través de una puntuación en la escala de Likert y se aplica solo a miembros mayores de 15 a más años en el grupo de la familia y es un instrumento que nos diagnostica riesgo, ¿no? En función si hay disfunción o no, ¿no? Estas las siglas de lo que significa el APGAR relacionado obviamente te sirve para lo que es redes de apoyo social y redes de apoyo laboral también.
Ese es el cuestionario que hemos dicho. Aquí hablamos, por ejemplo, de la calificación. Si está de 0 a 3 puntos, se considera una disfunción severa. Si está de 4 a 6 puntos, se considera una disfunción moderada. Y de 7 a 10 puntos, una familia funcional. Y hay una observación: si la funcionalidad o disfuncionalidad que se encuentre en más de un miembro de la familia, el calificativo se otorga a todo el grupo, ¿no? Este, no puede haber una familia funcional si tenemos dos miembros que estamos evidenciando esto, ¿no? El ciclo de vida familiar, el más conocido y el que van a encontrar más es el de Duval. Son las etapas por etapa de vida, y cada una pues de acuerdo a lo que le corresponde: la vida matrimonial, ¿no? Desde la boda al nacimiento del primer hijo, nuevos miembros de la familia, del recién nacido hasta los 2 años y medio, preescolares hasta los 6 años, escolares hasta los 13 años, adolescentes hasta los 20 años. La dispersión se dice cuando es la partida de los hijos, el nido vacío, la independencia cuando ya se ha ido el último hijo de la vivienda, de la familia, y el reemplazo, la jubilación, pues, de los padres hasta el día de la muerte. Hay otros tipos de ciclos de vida, el de Heyman también, que es parecido, 5 fases que agrupan lo mismo: matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte. También van a encontrar los de Heyman, el de la OMS, el de Medalí, en fin, pueden encontrar, pero más o menos todos traducen la secuencia de estadios que atraviesa la familia desde la creación hasta su disolución y creación de una nueva familia, y ahí se inicia el ciclo, ¿no? El ecomapa o familiograma, este, el genograma, perdón, o el familiograma, este, no puede existir si no tiene estos 3 niveles: la estructura del familiar, el trazado de esta estructura familiar, el registro de la información sobre los integrantes de la familia y el delineado que describe las relaciones interpersonales en esta familia. Está eh, realizado a través de símbolos, ¿no? El cuadrado para el varón, el círculo para la mujer, ¿no? Comark mencionaba que el genograma es como un retrato de la familia en un momento específico, que sirve también como un excelente sistema de registro, que ayuda a las personas o a los miembros de esa familia al verse como parte de un todo en ese retrato, y adquiere su máxima importancia al detectar problemas emocionales ocultos o no reconocidos, que pueden traducirse también como afecciones psicosociales significativas, ¿no? Y el genograma o familiograma grafica 3 generaciones, ¿no? Entonces, por eso que estamos viendo acá los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Hay un instructivo que lo voy a pasar más adelante para que ya vean a detenimiento cómo es la descripción de los símbolos y todo, para realizar el familiograma. ¿Cuándo debe emplearse? En toda práctica clínica, sobre todo un primer nivel de atención, sobre todo en ámbitos conformados por comunidades en lugares rurales o semirurales o marginales. Ayuda bastante en eso. En la evaluación de esta familia, pues debe utilizarse siempre o entenderse, ¿no?, que la situación clínica que sugiera la crisis o disfunción familiar nos va a servir como punto de partida. Como sistema de registro ofrece múltiple información sin tener que revisar de manera más detallada algunas otras hojas de historia clínica, si es que sabemos realizar graficar un familiograma de manera correcta, ¿no?
Y ayuda pues también a identificar patologías individuales, la misma estructura de familia, el ciclo vital, las relaciones, en fin, todo lo podemos, eh, ¿cómo se llama esto?, entender con un buen gráfico, ¿no? Esto era lo que hablaba el instructivo de los SIM, de que más adelante les voy a dejar, pero en líneas, de manera explicativa rápida, es así: cuadrado para el masculino, círculo para la mujer. Cuando hablamos del paciente índice por el cual estamos accediendo a esa familia, se le hace una línea más gruesa, ya sea el hombre o la mujer, y diferentes ejemplos de situaciones específicas, ¿no? Cuando hablamos de graficar las relaciones entre los miembros, podemos entenderla así, ¿no? Tres líneas cuando es una relación muy unida, este, algo unido por decirlo así, dos líneas. Si es una relación pobre, con cierto, pobre más que todo, podemos hacer una línea así en zigzag. Si estamos hablando pobre con conflictos y a su vez muy, muy estrechos, muy dependientes uno al otro, como solemos decir los típicos estados de amor y odio, podemos distribuir, graficarlo de esta manera, como zigzag y con triple raya. Si es distante, entre punteada; si están apartados o separados, de manera así separada como se está viendo. Este es un ejemplo de un familiograma de una serie de televisión que ya todos conocen. Vamos a ver. Así es como se desarrolla un familiograma. Acá faltan algunos datos de registro que no se han logrado poner. ¿Quién diseña el genograma? Cualquier profesional del equipo de atención primaria que sepa hacerlo, que esté entrenado, ¿no? Generalmente son los médicos de familia o los médicos de atención primaria los que lo realizan, ¿no? Para esa especialidad es un instrumento básico, ¿no? Que siempre hay que estar haciéndola, ¿no? Y ¿dónde se registra? En una cual simple hoja. No tiene que haber un formato especial, porque es un gráfico con un registro de datos y un delineado de acuerdo a las relaciones que nos van a hacer entender lo que se puede hacer. En resumen, el familiograma es de gran utilidad para lo que es estudiar la familia. Como mencioné anteriormente, identifica riesgos y daños en salud, da datos demográficos, el tipo de familia, la dinámica familiar, facilita al equipo de salud de atención primaria estos datos importantes, facilita también el trabajo de educación y prevención en lo que son problemas de salud. Y normalmente, cuando uno está entrenado, puede hacer el familiograma en una o dos sesiones. El límite es tres, y obviamente no se hace normalmente solo en el consultorio, sino se hace o se termina de hacer en la vivienda, ¿no? Para entender el ámbito, el entorno y, y lo que pueda estar sucediendo en un grupo de familia específico. El ecomapa es otro tipo de instrumento que nos ayuda a entender el entorno que rodea a la familia, ¿no? Y esta gráfica, pues, da conexiones importantes, sobre todo en relaciones que pueden traer carga positiva o negativa a la familia en relación a un problema específico, ¿no? Aquí lo podemos ver mejor. En el centro va el gráfico del familiograma con ya lo que conocemos, y de acuerdo al paciente índice, él o los miembros que puedan tener algún problema que tengamos que abordarlo, vamos a poder utilizar de manera correcta qué actores de ese
escenario alrededor de esa familia se pueda utilizar como aliado o dejar de utilizar para solucionar un problema específico, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo, solamente que con el familiograma ya trazado, ¿no? El otro instrumento es acontecimientos estresantes eh, de la familia. Acá tenemos que hablar siempre de los factores determinantes de la salud, que tiene que ver con una serie de aspectos individuales, culturales, económicos, sociales, ambientales, que siempre están ahí ejerciendo cierta, cierto factor de riesgo para algún problema específico y lo debemos de conocer, ¿no? Siempre tiene que estar en nuestra idea dando vueltas, ¿no? Para esto nos es útil para ver la parte mental, por ejemplo, el test, la escala de Holmes, ¿no? Que es un test de autoaplicación, ¿no? Fue creado en el 73, presenta valores de eventos de la vida del hombre ante una reacción de estrés, ¿no? Y mm, s- hay que aplicarlo en función a los eventos que no tengan un tiempo mayor de 8 meses, ¿ya? Y consta de 43 eventos con una serie de valores con una calificación, ¿no? Entonces, estos son los, en orden los eventos con una puntuación. eh, en esa puntuación, si nos sale, pues, de acuerdo a a este puntaje, podemos ver el, el que hay crisis severa, no severa, crisis leve, moderada, ¿no? Y que no existen problemas, ¿no? O sea, es importante, de acuerdo a la puntuación, eh, el resolver eso, ¿no? A ver. Otro que nos ayuda ya aspectos en fases, eh, cuadros ansiosos no resueltos que en el tiempo pueden convertirse de repente en predepresión o depresión. Para esto nos ayuda el test de Zoom, que lo valora en sus modalidades, ¿no? Es un instrumento fácil de aplicar, es un cuestionario de 20 preguntas reactivas, está hecho a través de escalas, ¿no? Y es aplicable a cualquier persona mayor de 15 años. Ahí está el test con las preguntas y cómo se debe calificar. Y de acuerdo a la puntuación, nosotros le damos, pues, ya, si consideramos si está dentro de los límites normales, si hay que hacer, si evidenciamos una fase ya predepresiva o ya una depresión establecida, y si es así, pues tendrá que ser visto ya por otro especialista de salud mental, ¿no? Siempre hacerles ver a las personas que este, a veces se magnifican el problema, más que todo por la importancia que le da uno al problema y no por el real tamaño. Siempre hay que considerar la relación entre esa historia natural de la enfermedad, tanto en su periodo prepatogénico y patogénico, siempre entender que hay un sistema de prevención en línea también y que de acuerdo a cada uno de estos periodos nosotros hacemos la intervención requerida según el nivel que corresponda, ¿no? El fomento, promoción de fomento, protección específica, en fin. Esto es algo que tenemos de tener siempre eh, en la cabeza y pensándolo, ¿no? Esto es también como pregunta de examen generalmente. Bueno, estos son aspectos de prevención primaria, prevención secundaria, lo que estábamos hablando, terciaria, lo que es rehabilitación. Y bueno, eso que hablábamos de los cambios, cómo va evolucionando las sociedades, pues que los profesionales tenemos que ir adaptándonos en ese cambio de perspectiva,
solemos ver esto, ¿no? Este, se están dejando de, de hacer algunas costumbres que son importantes, ¿no? La lectura, ¿no? Eso que hablábamos en el descuido de las actividades diarias, pues nos volvemos más sedentarios, ¿no? Y aumentamos el factor de riesgo para una serie de enfermedades crónicas. Y tiene que ver también con es lo que se está debilitando, la formación en casa, la educación en casa y los valores, ¿no? Y vemos pues muchas situaciones no deseadas, ¿no? Noticias no deseadas. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, los escucho. Doctor, yo tengo una consulta. Cuando habló de la estructura familiar, mencionó en un momento la desintegrada, semi-integrada e integrada. Quería saber las diferencias, por favor. Eso fue en las primeras diapositivas cuando estábamos hablando a ver, es de acuerdo a la composición. Eh, Acá está. Y de acuerdo a las etapas de crisis que pueda pasar la familia, este, puede tener un factor, digamos, de secuela o por no necesariamente crisis, sino aspectos de mejoras, estudios, trabajo al extranjero. Por eso se habla de integrada, semi-integrada o desintegrada, ¿no? Es en función a la realidad propia que pueda tener la familia, ¿no? No necesariamente siempre entendiendo el concepto este, de problema, ¿no? Porque una familia puede estar desintegrada porque no es común, ¿no? Pero se suele ver que los miembros pues parten a diferentes lados del mundo y es una familia que está desintegrada, pero está en comunicación, está en buenas relaciones, y bueno, a eso no me refiero, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Doctor, sí, buenas tardes. Yo tengo una ¿Cómo estás? pregunta. Dime. Sí, con relación al genograma en los símbolos de relación, tenía una pregunta más que nada en la diferencia cuando se refiere a muy unidos o fusionados y a unidos. Cuando se refiere a muy unidos y fusionados, más que nada se habla de, digamos, la cantidad de años que están juntos, porque referente a la imagen hay como dos personas mayores y en unidos como que son padres jóvenes. Entonces quería saber cuál sería la diferencia entre ambos. ¿Sería esa o cuál sería? Pero todo está en en la percepción que el médico percibe, ¿no? O sea, al momento de hacer observa, ¿no? A la hora de hacer la entrevista. Eh, Obviamente, pues, tú ves una pareja recién casada, no podremos decir, pues, que están fusionados a la totalidad porque el tiempo es el que marca muchas cosas, ¿no? A eso nos referíamos, ¿no? Ahora podemos estar hablando de, claro, un matrimonio de 20 años, hay matrimonios de 20 años que son bastante unidos, como hay matrimonios de 20 años que son solo unidos. Está en función a la percepción que ustedes tengan a la hora de estar haciendo el registro de la información, ¿no? A eso me refería. Y, y bueno, de todas las edades, pues hay esos ejemplos que mencioné, pues de amor y odio, ¿no? Hay esas relaciones tóxicas que decimos, ¿no? Es la que entran, pues, en esa gráfica mixta, ¿no? Que hablamos del zigzag con las tres rayas horizontales, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias.
Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, gracias más bien y este,